Buenos días, ya estamos de vuelta y nos toca volver a la literatura y empezar con la literatura barroca. Y vamos a empezar por la lírica, ¿vale? Por los poemas, los autores más relevantes de la lírica barroca, que estamos hablando del siglo XVII. Antes de comenzar, ya sabéis que me gusta siempre contextualizar en un eje cronológico dónde estamos y de dónde hemos venido. ¿De acuerdo? Entonces, desde el comienzo del curso, con la literatura medieval, recordad que comenzamos en el momento en el que había producción en castellano, hemos pasado al Renacimiento, parando antes en el Prerrenacimiento. Recordad que a finales del siglo XV tenemos obras como La Celestina o a un autor como Jorge Manrique, que están en un periodo de transición entre la Edad Media y el Renacimiento. Después nos centramos en el siglo XVI, en el Renacimiento, y vimos dos bloques: la primera mitad del siglo con Garcilaso de la Vega y ese amor humano a la dama, a la mujer, ¿no? Y la segunda mitad con ese amor divino, en el caso de los ascéticos y de los místicos, de Fray Luis de León, de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Jesús. Y con eso cerramos el Renacimiento en cuanto a lírica, ahora si hablamos de lírica. Y llegamos ahora al barroco, que es el siglo XVII. Y aquí también veremos, por un lado, la lírica. Cuando terminemos la lírica veremos la prosa y por último veremos el teatro barroco, que además es muy importante, con las obras de Lope de Vega, de Calderón, ¿vale? Entonces, ahora mismo estamos en la lírica, siglo XVII. Antes de meterme en la lírica barroca, muy importante que recordéis y tengáis en cuenta que a los siglos XVI y XVII se les conoce como los siglos de oro, porque aquí es donde nos encontramos a los autores más relevantes de la literatura española de todos los tiempos, fundamentalmente además en el XVII. Vamos a tener a Lope, vamos a tener a Quevedo, vamos a tener a Góngora, que son los tres principales representantes que veremos estos días, y si nos atenemos más a la prosa vamos a tener a Cervantes, ¿no? Ya con letras mayúsculas, nuestro autor más conocido y más célebre a nivel universal. Entonces, siglo XVII. Recordad que veníamos del Renacimiento, en el que la primera mitad era la época más gloriosa, tanto social como política y económicamente, de la península, y que esto se iba desinflando poco a poco conforme avanzábamos en el siglo. De ahí también esa corriente mística y ascética en la segunda mitad, y esto sigue yendo en esa dirección, ¿no? España poco a poco la península va perdiendo poco a poco ese poder que tenía. Por eso, en el siglo XVII vamos a encontrar un estilo mucho más sobrecargado y pesimista que el que teníamos en el Renacimiento, que recordad que el Renacimiento, el renacer de la cultura clásica, de la serenidad, del equilibrio, ahora tanto en literatura como en el arte, ¿no? En pintura, en arquitectura, en todas las manifestaciones artísticas que queráis, esto va a ir a un estilo mucho más oscuro, mucho más de intención crítica, ¿no? Hacia la situación que se está viviendo en el país. Entonces, ¿cuáles son las principales características? No de la lírica, sino a nivel general del barroco, ¿no? De la literatura barroca. Vamos a observar pesimismo y desengaño ante la situación que está viviendo el país. Eso ya sabéis que normalmente se traduce en una reflexión acerca de la muerte, la fugacidad de la vida, en una introspección muchas veces religiosa. Algunos de estos autores incluso se ordenaron sacerdotes. Bueno, entonces siempre ya sabéis que hay una situación difícil, hay una tendencia a ese recogimiento y muchas veces al refugio en la religión. Claro, si las cosas van mal, los autores, que son los intelectuales de la época, suelen tener, ya lo sabéis, una intención crítica, de reforma, ¿no? de pelea, ¿no? De pataleta contra lo que está pasando. Estos autores traducen eso muchas veces, esa crítica descarnada, a través del humor, pero de un humor hiriente, de ahí que hablemos de la sátira, ¿vale? y de la ironía. Esto lo veremos cuando vayamos trabajando los textos, sobre todo y especialmente de Quevedo y de Góngora. Después, un gusto por lo deforme, por lo feo, ¿no? por lo monstruoso, como además reflejo de que las cosas no van demasiado bien, ¿no? Una especie de metáfora de la situación
española representada en la fealdad, en lo grotesco, en lo monstruoso. Y por último, y dependiendo de las corrientes en las que nos movamos, vamos a ver un cuidado del estilo muy ornamental, muy recargado, ¿no? Cuidar la forma, retorcerla, también una búsqueda de la originalidad mediante la palabra y por último, y asociada a esa originalidad, el empleo del ingenio. No os olvidéis además que el Don Quijote, hablando de la prosa, que ya veremos más adelante, el título es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, es decir, el ingenio como esa chispa, ¿no? Esa chispa intelectual que marca la diferencia, ¿no? en muchos de estos autores. Pero si nos centramos en la lírica, lo que vamos a tener que apreciar es que hay tres corrientes fundamentales: la conocida como conceptista, la culteranista y la clasicista. Estas divisiones son muy tajantes, ahora nos sirven, aunque ya os digo que realmente no es que los autores estuvieran tan encasillados en una u otra, ¿vale? Sino que diríamos que son las corrientes que más lo representan o que ellos fueron los precursores, pero no penséis que simplemente cada uno se mueve en este estanco, ¿vale? Entonces, por un lado, y siempre se estudian de manera opuesta, como una especie de combate, y aquí llevo a Quevedo y a Góngora luchando en un ring, ¿no? Porque siempre se habla de esa enemistad, de ese combate que incluso mantienen en poemas uno contra el otro, insultándose, el otro contesta, ¿vale? Esa enemistad, ese fight, esa lucha entre el conceptismo de Quevedo y el culteranismo de Góngora. Siempre se reduce de esta manera, ¿no? Esa oposición. Entonces, el principal representante del conceptismo fue Quevedo y el principal representante del culteranismo fue Góngora. ¿Por qué se identifican estas dos corrientes y simplificamos hasta el extremo? Pues fundamentalmente diríamos que el conceptismo, que fijaos que viene de concepto, y quiero que entendáis concepto como idea, ¿vale? Ahora veremos por qué, se centra en el contenido, en lo que se dice, ¿vale? De una manera ingeniosa, directa, asociando ideas unas entre sí, ¿vale? Pues se basa en el contenido, mientras que el culteranismo, que fijaos que viene de culto, ¿no? Se basa más en la forma, en retorcer el lenguaje, en hacerlo oscuro, en provocar que el lector tenga que tener una serie de conocimientos bastante avanzados para desentrañar lo que está diciendo el poeta, como si fuera una especie de juego de jeroglífico. Entonces, el conceptismo se basa más en el ingenio, en el contenido, en esas ideas que se transmiten, mientras que el culteranismo se centra más en la forma, en dar forma, en este caso, a los poemas. Entonces, principales características, de manera muy resumida, porque esto solo es una introducción, que es lo que vamos a ir trabajando los próximos días y a través de los textos, porque ya sabéis que a mí me gusta ver siempre la teoría mediante la práctica, tocar los textos, qué es lo que escribieron, qué es lo que querían ellos decirnos con ellos, ¿vale? Entonces, el conceptismo pues se basa, como os digo, en asociar ideas, en emplear juegos de palabras, dilogía, si quiere decir que algo puede tener un doble sentido, ¿vale? Jugar con dobles sentidos, y una gran presencia de antítesis, de metáforas, de ironías, ¿no? Todo un empleo del lenguaje literario para expresar unas ideas que se asocian con otras, se contrastan, en el fin además de impactarnos de manera ingeniosa muchas veces. Y aquí el representante es Quevedo. En el culteranismo, ¿qué hay? Pues ya os he dicho que era un retorcimiento de la forma, mucho más difícil, mucho menos atractivo, ya veréis para vosotros este tipo de poemas, porque resultan mucho más difíciles de comprender, mucho más oscuros. ¿Por qué? Empleo de cultismos, que si entonces ya podían ser difíciles, pues para vosotros que han pasado unos cuantos siglos, imaginad, ¿no? Empleo de cultismos. Alteración sintáctica, es decir, se retuerce el lenguaje, no se habla diciendo sujeto predicado, no, se retuerce, se le da la vuelta a los versos de tal manera que a veces para ver cuál es el sujeto del primer verso entonces tenemos que ir 4 o 5 más abajo, es decir, hay un retorcimiento, un desorden, un hipérbato, ¿no? Una alteración del orden lógico del discurso, y eso es buscado porque pretende una oscuridad, ¿no? Un retorcimiento en lo que se está diciendo. También hay muchas alusiones mitológicas. No es que no las haya en las otras corrientes, que también las hay. Recordad que en el Renacimiento ya había muchísimas y que la mitología es uno de los pilares para los poetas, ¿no? Del siglo de oro. Pero alusiones mitológicas que, claro, aún dificultan más el desciframiento del poema, pues porque el lector tiene que conocer esos mitos y esos personajes.
la abundancia de metáforas, por supuesto, ¿no? Aunque puede haber otras figuras literarias, sobre todo abunda la metáfora y, bueno, y todas aquellas figuras que tienen que ver con alteración sintáctica, ¿no? Como el hiperbato que os decía antes. Entonces, estas dos corrientes son las que se suelen oponer y ya veremos, por ejemplo, pues el famoso soneto de Quevedo, ¿no? Cuando insulta a Góngora, era su nombre, una nariz pegado, pues porque se suponía que Góngora tenía una nariz muy grande, atributo, ¿no? Como de una persona de ascendencia judía, es decir, que ellos tenían su propia enemistad y la plasmaban de manera literaria, y por eso siempre se suele hablar en lírica barroca de estas dos corrientes, pero no debemos olvidarnos que también estaba la corriente clasicista, que es aquella que bebe más de la renacentista anterior, y pensamos sobre todo en Garcilaso de la Vega y en Petrarca, que era el que había influido en Garcilaso de la Vega. Acordaos, en el Renacimiento los autores reciben una gran influencia de los autores italianos, ¿no? Con este amor divinizado a la dama que provoca un sufrimiento amoroso exacerbado, ¿no? Que el vivir es morir de amor y todo esto. Entonces, en esa poesía clasicista tenemos al otro gran poeta por excelencia de la literatura española, y en este caso del barroco, que es Lope de Vega. Y Lope de Vega, ya lo veremos en los textos, tiene una gran influencia de Petrarca, por supuesto, y como no, de Garcilaso, pero también de la poesía tradicional castellana, es decir, de todas esas corrientes líricas que habíamos visto anteriormente. Es una poesía mucho más sencilla y amorosa, que ahonda sobre todo en la relación amorosa entre la pareja, ¿no? Y ese sufrimiento amoroso que lleva incluso a esa sensación de muerte, ¿no? De daño por amor. Entonces, que nos quede claro, para comenzar, y a partir de ahí iremos trabajando los textos en los próximos días, que estamos en la lírica barroca, siglo XVII, que vamos a tener tres corrientes fundamentales: el conceptismo, el culteranismo y el clasicismo. Y en cada una de estas corrientes van a estar representadas fundamentalmente por uno de los tres grandes poetas de la literatura española del siglo XVII, como son Quevedo, Góngora y Lope de Vega. Así que esta es una pequeña introducción y a partir de ahí vamos a ir trabajando a cada uno de estos autores. Venga, ánimo, nos vemos el próximo día.